En la historia de hoy seremos testigos de cómo una joven, marcada por el desprecio, encuentra una luz de esperanza en el lugar más inesperado, la estancia de un viudo solitario que vio en ella la belleza que todos los demás se negaban a reconocer. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale me gusta al video si te gusta esta historia. Déjanos en los comentarios contándonos desde dónde eres y a qué hora nos escuchas, siempre. Fuiste normal, Itzel. El problema eran las personas que no podían verlo, dijo Javier, después de defenderla de las crueles burlas en la fiesta del pueblo. Rechazada y maltratada por su propia familia solo por ser diferente. En la historia de hoy seremos testigos de cómo una joven marcada por el desprecio encuentra una luz de esperanza en el lugar más inesperado, la hacienda de un viudo solitario que vio en ella la belleza que todos los demás se negaban a reconocer. Sus propios padres la golpeaban por ser diferente, pero un hacendado viudo vio en ella lo que nadie más pudo ver. El sol de los altos de Jalisco quemaba la tierra rojiza cuando los gritos resonaron una vez más por la casa de madera descascarada. Itzel se encogió en el rincón de la cocina, sus brazos delgados protegiendo el rostro, mientras el cinturón de su padre cortaba el aire como un látigo. Niña desgraciada, naciste para dar problemas, ¿verdad? La voz áspera de Ramón García resonaba entre las paredes de adobe, mientras su esposa Elena asistía en silencio, los labios apretados en una línea dura de aprobación. A sus años, Itzel cargaba en sus hombros encorvados el peso de ser diferente. Su piel era más oscura que la de sus hermanos. Sus cabellos rizados se resistían a cualquier intento de domesticación, y sus ojos almendrados delataban una mezcla de sangres que la familia prefería olvidar. En el interior de Jalisco de los años 1970, donde las haciendas se extendían como océanos de pasto y ganado, ser mestiza en una familia que se enorgullecía de sus raíces españolas era una marca de vergüenza que ella llevaba en la piel. La casa estaba en un camino de tierra que conectaba Guadalajara con las fincas del interior, rodeada de mezquites y agaves que danzaban al viento seco. El olor a tierra mojada después de la lluvia se mezclaba con el aroma dulce de la cajeta que Elena hacía para vender en la ciudad. Pero para Itzel, aquel lugar que debería ser un hogar era una prisión donde cada día traía nuevas humillaciones. «No te vas a casar nunca, ¿oíste bien?» Elena escupió las palabras como si fuesen veneno mientras revolvía el dulce en la cocina a leña. «Ningún hombre va a querer una cosa fea como tú. Es mejor que te vayas acostumbrando a vivir de las sobras de los otros». Las palabras caían sobre Itzel como piedras, cada una abriendo un nuevo corte en su alma ya herida. Sus hermanos menores, Luis y Miguel, se reían cuando ella pasaba, imitando su forma de andar o haciendo bromas crueles sobre su apariencia. Era como si toda la familia se hubiera unido en un pacto silencioso para recordarle diariamente que ella no pertenecía a aquel lugar. Por la noche, cuando los grillos cantaban en el patio y el viento mecía las hojas del mango, Itzel se escondía debajo de la cama de paja y lloraba en silencio, soñando con un lugar donde pudiera ser simplemente ella misma. El espejo rajado del cuarto de las chicas le devolvía una imagen que había aprendido a odiar. Los labios gruesos, la nariz ancha, la frente alta cubierta por cicatrices de acné. Cada mañana era una nueva confirmación de que ella era exactamente lo que la familia decía. Una aberración, un error de la naturaleza que el destino arrojó en medio de aquella casa para atormentar a personas decentes. Pero había momentos raros, como lluvia en el desierto, en plena sequía, en que Itzel sentía algo diferente dentro del pecho. Cuando cuidaba de los animales en el corral, cuando ayudaba a ordeñar las vacas en la madrugada, o cuando miraba el atardecer teñir el cerro de dorado.
Una voz susurraba bajito en su corazón que tal vez, solo tal vez, ella era más de lo que esas personas podían ver. El invierno seco del altiplano trajo consigo una noticia que cambiaría para siempre el rumbo de la vida de Itzel. Don Javier Mendoza, un hacendado viudo conocido en la región por su honorabilidad y riqueza, había buscado a la familia García con una propuesta inusual. Ramón recibió al hombre en la sala de visitas, ofreciéndole café, recién colado y dulce casero, mientras Elena se arreglaba el cabello y alisaba su vestido de tela estampada. «Necesito a alguien para cuidar de la casa y ayudar con mis muchachos», dijo Javier, su voz grave resonando en la pequeña sala. Tenía casi 40 años. La piel curtida por el sol y las inclemencias del campo, manos grandes y callosas que hablaban de una vida de trabajo duro. Había perdido a su esposa en el parto del tercer hijo 2 años antes y desde entonces criaba a los 3 niños solo. «Oí decir que ustedes tienen una hija en edad de casarse». La mirada de Ramón se encendió con un brillo que Itzel conocía bien. Era la misma expresión que tenía cuando cerraba un trato de ganado. «Itzel es trabajadora». «Sí, señor. Sabe hacer todo lo que una mujer necesita saber. Cocina, cose, cuida de niños». La voz arrastrada del padre transformaba su vida en una lista de mercancías ofrecidas al comprador. Desde fuera de la ventana, Itzel escuchaba cada palabra con el corazón desbocado. Conocía a don Javier de Vista, un hombre alto y fuerte que asistía a la misa dominical en la iglesia de San Miguel, siempre acompañado de sus 3 hijos pequeños. Tenía fama de ser justo con sus empleados y de nunca levantarle la mano a nadie, pero también era conocido por su rigidez y su temperamento reservado. «No estoy hablando de matrimonio todavía», aclaró Javier moviendo el sombrero de cuero entre sus manos. «Primero quiero ver cómo se adapta. Si funciona, entonces conversamos sobre otras cosas». Su voz cargaba una seriedad que hizo que el aire de la sala se volviera más pesado, como antes de una tormenta. Elena intervino con una sonrisa forzada. «Claro, claro. La niña se esforzará para cumplir con el trabajo. Ella sabe cuál es su lugar». Lo que realmente quería decir era que Itzel sabía ser invisible, sabía no molestar, sabía aceptar cualquier cosa que le ofrecieran porque no tenía elección. Esa noche, mientras la familia discutía los detalles del arreglo en la cocina, Itzel se refugió en el patio bajo las estrellas. La Vía Láctea se extendía sobre su cabeza como un río de luz, y se preguntó si algún día podría ser libre para soñar sin miedo. La perspectiva de salir de esa casa le traía al mismo tiempo alivio y terror. Al menos no recibiría más palizas todos los días. Pero, ¿qué le esperaba en la hacienda de don Javier? El acorde distante de alguna ranchera melancólica de una fiesta vecina se mezclaba con el canto de los pájaros madrugadores. Itzel cerró los ojos e intentó imaginar cómo sería vivir en una casa donde no necesitara esconderse, donde sus diferencias no fueran una fuente constante de humillación. Quizás solo era cambiar una prisión por otra, pero al menos sería una prisión diferente. «Te vas mañana mismo», anunció Ramón cuando ella entró en la casa. «Don Javier mandó a decir que la carreta pasa por aquí temprano en la mañana para buscarte». No había discusión posible. No había espacio para sus opiniones o miedos. A los 16 años, Itzel sería entregada como una carga a un hombre que ni siquiera la conocía, con la esperanza de que pudiera ser útil de alguna forma. El amanecer llegó teñido de rosa sobre los cerros y con él vino la carreta de don Javier. Itzel había pasado la noche en vela, guardando sus pocas posesiones en un atado de tela, 2 mudas de ropa, un rosario que perteneció a su abuela y un trozo de espejo que guardaba escondido debajo del colchón. No tenía mucho más que pudiera llamar suyo. El hombre que conducía la carreta se presentó como Chepe José, capataz de la hacienda La Esperanza. Era un hombre bajo y moreno,
con un bigote canoso y ojos amables que contrastaban con la dureza de su rostro quemado por el sol. «El patrón me mandó a buscar a la señorita», dijo quitándose el sombrero en una muestra de respeto que sorprendió a Itzel. Hacía mucho tiempo que nadie se dirigía a ella con cortesía. La despedida fue rápida y sin emoción. Ramón entregó a su hija como quien entrega una mascota que ya no quiere cuidar. Mientras tanto, Elena ni se molestó en salir de la cocina donde preparaba el desayuno. Los hermanos ni siquiera aparecieron para despedirse. Era como si ella nunca hubiera existido en esa casa. Mientras la carreta traqueteaba por el camino de tierra, Itzel observaba el paisaje transformarse. Dejaron atrás las casas pequeñas y apretadas de las afueras de la ciudad y entraron en el corazón del valle, donde haciendas inmensas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El olor también cambió. Menos humo y polvo, más pasto y tierra húmeda. «El patrón es un buen hombre», dijo Chepe José sin quitar los ojos del camino. «Perdió a la patrona hace 2 años y desde entonces anda medio callado, pero nunca ha maltratado a nadie. Los muchachos son buenos también, solo están necesitando el cuidado de una mujer». Sus palabras cargaban una bondad que Itzel no estaba acostumbrada a oír, como si estuviera tratando de tranquilizarla. La hacienda, la esperanza, apareció en el horizonte como un espejismo, una casa grande de adobe, con una amplia galería rodeada de corrales bien cuidados y pastizales que se perdían de vista. Había flores en el jardín del frente, algo que llamó la atención de Itzel, porque en la casa de sus padres hasta las plantas parecían tristes y abandonadas. Javier Mendoza estaba en la galería cuando llegó la carreta, apoyado en una de las columnas de madera con los brazos cruzados. Usaba una camisa blanca y pantalones de trabajo, el cabello oscuro peinado hacia atrás, revelando algunas mechas canosas en las sienes. Sus ojos eran oscuros y serios, pero no cargaban la crueldad que ella estaba acostumbrada a ver en su padre. «Llegaron bien», dijo él bajando los escalones de la galería. No sonrió, pero tampoco demostró la repulsa que Itzel esperaba ver cuando la mirara por primera vez. Sus ojos la estudiaron por un momento, como quien evalúa un animal que está pensando en comprar. Pero había algo diferente en esa mirada. Tal vez respeto, tal vez solo cansancio. «José lleva sus cosas al cuarto del fondo», ordenó, señalando el pequeño atado que contenía todas las pertenencias de Itzel. «Y tú, muchacha, ven conmigo que te voy a mostrar la casa y explicarte lo que hay que hacer». Su voz era firme, pero no agresiva, como si estuviera hablando con una persona de verdad y no con una carga inconveniente. Itzel siguió a Javier a través de la casa, con los ojos muy abiertos ante tanto espacio y comodidad. Había muebles de madera oscura, cortinas de encaje en las ventanas y un buen olor a cera y lavanda que flotaba en el aire. Era un mundo completamente diferente al que ella conocía, un lugar donde incluso el silencio parecía más amable. La casa de Javier Mendoza respiraba memorias de una familia feliz que había sido interrumpida por la tragedia. En los pasillos, retratos de la difunta esposa sonreían desde las paredes. Una mujer rubia y delicada que contrastaba completamente con la apariencia de Itzel. Isabela Mendoza había sido lo que la gente llamaba una bella mujer, y su ausencia pesaba sobre la casa como una sombra permanente. «Los muchachos se despiertan temprano», explicó Javier, mientras le mostraba la amplia cocina con su fogón a leña y su gran mesa de madera. «Diego tiene 8 años, Carlos 6 y el menor Hugo acaba de cumplir 4. Son buenos chicos, pero desde que perdieron a su madre andan medio salvajes». Su voz se suavizó al hablar de sus hijos, revelando un lado paternal que contrastaba con la dureza de su rostro. El cuarto que Itzel ocuparía estaba al fondo de la casa, pequeño pero limpio, con una ventana que daba a un huerto de mangos y duraznos. Había una cama con una colcha de retazos,
una cómoda vieja y un crucifijo en la pared. Era mucho más de lo que ella jamás había tenido para llamar suyo, y por primera vez en años sintió algo parecido a la gratitud. La rutina es simple, continuó Javier con las manos en la espalda mientras hablaba. Desayuno a las 5:30, almuerzo al mediodía, cena cuando oscurece. Los chicos estudian por la mañana con doña Isabel en la escuela de la hacienda vecina. Vuelven después del almuerzo. Tú te encargarás de ellos por la tarde y ayudarás con la casa. No había crueldad en sus instrucciones, solo la practicidad de alguien que necesitaba reorganizar su vida. Esa primera noche, Itzel cenó en la cocina mientras la familia comía en el comedor. Era su lugar. Se había establecido sin palabras. No era familia, no era invitada, era solo una empleada. Pero aún así la comida era abundante y sabrosa, y nadie la reprendió por comer despacio o por repetir el plato. Después de la cena, mientras lavaba los platos en la palangana de loza blanca, Itzel oyó a Javier conversando con sus hijos en la sala. Su voz era paciente, incluso cuando ellos hacían travesuras, firme cuando necesitaba corregir algún comportamiento, pero nunca cruel o violenta. Era un padre de verdad, no un verdugo como Ramón García. El primer encuentro con los niños ocurrió a la mañana siguiente, cuando bajaron para el desayuno corriendo y gritando como potrillos sueltos en el campo. Diego, el mayor, tenía los ojos desconfiados de su padre, pero la sonrisa abierta de su madre muerta. Carlos era el más tímido. Se escondía detrás de su hermano mayor cuando Itzel intentaba acercarse. Hugo, el menor, todavía tenía la inocencia de los niños pequeños y fue el primero en aceptar su presencia. «¿Quién eres tú?», preguntó Diego con la franqueza típica de los niños. «¿Vas a ser nuestra nueva mamá?». La sin pregunta hizo que el silencio cayera sobre la mesa como una manta pesada. Javier dejó de comer el tenedor suspendido en el aire mientras buscaba las palabras correctas. «Ella los cuidará mientras yo estoy trabajando», respondió finalmente, la voz más baja de lo normal. «No es su madre. Ustedes ya tuvieron una madre. Ella solo va a ayudar». Sus palabras dejaron claros los límites y las expectativas, pero también protegieron a Itzel de falsas esperanzas. Esa mañana, mientras los niños se preparaban para la escuela, Itzel sintió por primera vez en años algo parecido a un propósito. Tal vez no era amor lo que la esperaba en esa casa, tal vez ni siquiera era felicidad, pero al menos sería útil. Y para alguien que pasó toda la vida siendo tratada como un estorbo, ser útil ya parecía un milagro. Los días en la hacienda, la esperanza comenzaron a crear un ritmo propio, como las estaciones del valle que se suceden en una danza milenaria entre lluvia y sequía. Itzel se despertaba antes del amanecer, preparaba el café con el aroma fuerte que Javier prefería y observaba por la ventana de la cocina los primeros rayos de sol pintar de dorado, los pastizales cubiertos de rocío. Los niños gradualmente se fueron acostumbrando a su presencia. Diego, inicialmente desconfiado, descubrió que ella sabía contar historias del nahual y del charro negro que aprendió de su abuela. Carlos, el tímido, se acercó cuando se dio cuenta de que ella no gritaba ni pegaba cuando él derramaba algo. Y Hugo, con la facilidad de los niños pequeños para aceptar los cambios, pronto estaba colgado de su falda pidiendo que lo alzara. Javier observaba estas interacciones desde lejos, sus ojos oscuros estudiando a Itzel con una intensidad que ella no sabía interpretar. Era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban por volúmenes. Dejaba flores del jardín en la mesa de la cocina sin explicación, traía frutas especiales de la ciudad cuando iba a hacer negocios, y una vez, cuando ella se cortó el dedo pelando papas, apareció con un frasquito de desinfectante sin que ella lo pidiera. Las tardes eran el momento más dulce del día. Después de que los niños volvían de la escuela,
Itzel los llevaba a jugar a la sombra de los árboles del patio. Les enseñaba a hacer juguetes con hojas de choclo. Les mostraba cómo reconocer los pájaros por sus cantos y les contaba historias que mezclaban leyendas indígenas que su abuela le susurraba en sus primeros años de vida con cuentos del campo que oía de los peones. «¿Por qué tu piel es diferente a la nuestra?», preguntó Carlos una tarde con la curiosidad inocente de los niños. Itzel sintió el corazón acelerarse, preparándose para otro rechazo. Pero la pregunta del niño no cargaba crueldad, solo interés genuino. «Porque mi abuela vino de muy lejos», respondió ella, sorprendiéndose de la tranquilidad de su propia voz. «De un lugar donde el sol brilla muy fuerte y deja a las personas con la piel del color de la tierra fértil». Era la primera vez que hablaba de sus orígenes sin sentir vergüenza, transformando su diferencia en una historia de aventura, en lugar de un motivo de humillación. Los cambios eran sutiles, pero constantes. Javier comenzó a pedirle su opinión sobre pequeñas cosas de la casa. ¿Qué tipo de postre hacer para la fiesta patronal de la hacienda vecina? ¿Cómo organizar los armarios para facilitar el trabajo? ¿Qué remedio casero usar cuando uno de los niños tenía dolor de panza? No eran grandes decisiones, pero eran más de lo que cualquier hombre jamás le había pedido. Por la noche, después de que los niños se durmieran, Itzel se sentaba en la galería trasera para contemplar las estrellas. El campo de noche era una sinfonía de grillos, lechuzas y el viento susurrando entre las hojas de los árboles. Era en esos momentos que sentía una paz que nunca había experimentado, no la felicidad explosiva de los libros románticos, sino algo más profundo y constante, como la certeza de que por primera vez en la vida estaba donde debía estar. Una noche, Javier apareció en la galería cargando 2 tazas de café. Se sentó en el escalón a su lado sin pedir permiso. Le ofreció una de las tazas y se quedaron allí en un silencio compartido, mirando las estrellas brillar sobre la vastedad del campo. Era la primera vez que alguien simplemente elegía su compañía sin querer nada a cambio, sin criticar, sin exigir explicaciones. En ese silencio lleno de significados no dichos, Itzel sintió algo florecer en su pecho. No era amor todavía, pero tal vez era el terreno donde el amor podría crecer. El primer invierno de Itzel en la hacienda La Esperanza trajo consigo una serie de pequeñas revelaciones que cambiaron sutilmente la dinámica de la casa. Durante una mañana particularmente fría, cuando la helada cubrió el pasto como un manto plateado, Hugo se despertó con fiebre alta y Itzel pasó la noche entera al lado de su cama, haciéndole compresas y dándole té de hierbas. Javier los encontró a los dos, dormidos en la mecedora del cuarto de los niños, cuando bajó para el desayuno. El niño estaba acurrucado en el regazo de Itzel, respirando calmadamente por primera vez en horas, mientras ella dormía con la cabeza inclinada, una de sus manos aún posada protectoramente sobre la frente del pequeño. «Gracias», dijo él simplemente cuando ella despertó sobresaltada por su presencia. No eran solo 2 palabras, eran un reconocimiento de que ella se había preocupado genuinamente por su hijo, que había ofrecido cuidado sin esperar nada a cambio. Era la primera vez que alguien le agradecía a Itzel por existir. A partir de ese día, pequeños cambios comenzaron a aparecer. Javier empezó a incluirla en las conversaciones durante las comidas, preguntándole su opinión sobre los acontecimientos de la hacienda o de la región. Cuando los peones comentaban sobre el clima o el ganado, él a veces se giraba hacia ella. «¿Qué piensas tú, Itzel?», como si su opinión tuviera valor, como si fuera más que solo una empleada. Los domingos se volvieron especiales de una forma que ella nunca había experimentado. Después de la misa en la capilla de la hacienda vecina, toda la familia volvía a casa y Itzel preparaba almuerzos especiales: birria,
pescado de río, dulce de membrillo. Javier insistió en que se sentara a la mesa con ellos en esos días, rompiendo la barrera invisible que separaba a patrones de empleados. «Es día del Señor», explicó cuando ella dudó la primera vez. «En esta casa, el domingo somos todos familia». La palabra familia resonó en el corazón de Itzel como una campana tocando una melodía que había olvidado soñar. No era del todo verdad todavía, pero era una promesa de posibilidad. Durante esas comidas dominicales, Itzel descubrió facetas de Javier que él mantenía ocultas durante la semana. Tenía un sentido del humor seco, contaba historias divertidas sobre su juventud y demostraba una cultura sorprendente para un hacendado del interior. Citaba pasajes de la Biblia de memoria, sabía versos de poetas mexicanos y discutía de política con conocimiento de causa. «Eres una mujer inteligente», le dijo un domingo después de que ella hiciera una observación perspicaz sobre la situación económica del país. «¿Nunca tuviste la oportunidad de estudiar?» La pregunta fue hecha sin lástima, solo con curiosidad genuina, pero desenterró años de sueños sepultados. «Hasta quinto grado», respondió Itzel, revolviendo los restos de comida en el plato para disimular la emoción. «Mi padre decía que estudiar era para quienes podían darse el lujo de ser inútiles. Una mujer fea como yo tenía que aprender a trabajar». Las palabras salieron amargadas, cargadas de un dolor que rara vez dejaba traslucir. Javier se quedó en silencio por un largo momento, estudiando su rostro con esos ojos oscuros que siempre parecían ver más de lo que ella quisiera revelar. «Tu padre estaba equivocado», dijo finalmente, la voz baja pero firme, «sobre muchas cosas». No elaboró más. Quedaron las suspendidas en el aire como una promesa. Esa noche Itzel encontró sobre su cómoda un libro, Pedro Páramo de Juan Rulfo. No había nota, no había explicación, solo el libro con las páginas ya amarillentas por el tiempo y el uso. Era el primer regalo que alguien le daba desde la muñeca de hojas de maíz que su abuela le había hecho cuando tenía 6 años. Lloró hasta quedarse dormida, abrazada al libro como si fuera un tesoro, porque finalmente alguien creía que ella merecía tener sueños. La estación de lluvias llegó con su furia característica, transformando el valle en un mar de verde exuberante, salpicado por las flores amarillas de los tabachines. Fue durante una de esas tormentas violentas que se derrumbó el techo del cuarto de Itzel, forzando un cambio que alteraría permanentemente la dinámica de la casa. «Tendrás que dormir en el cuarto de costura hasta que arreglemos el techo», decidió Javier, observando los estragos causados por la lluvia. El cuarto de costura estaba en el pasillo principal de la casa, al lado de su cuarto y cerca del de los niños. Era una proximidad que dejó a Itzel nerviosa y secretamente esperanzada. En esta nueva configuración, ella comenzó a oír los sonidos íntimos de la familia. Javier leyendo cuentos a los niños antes de dormir, su voz baja y amable, contando aventuras de charros e indios valientes. Oía también sus pesadillas cuando se despertaba en medio de la noche, llamando el nombre de Isabela y los largos silencios que seguían. Una de esas noches, cuando sus gritos fueron particularmente angustiantes, Itzel se levantó sin pensar y golpeó suavemente la puerta. «Don Javier, ¿está todo bien?». La pregunta salió antes de que pudiera censurar su propia valentía. La puerta se abrió despacio, revelando a un hombre diferente del hacendado, seguro de sí que ella conocía. Javier estaba con el cabello revuelto, los ojos rojos, la respiración irregular. «Disculpa si te desperté», murmuró pasándose las manos por el rostro. «Sueños. A veces dejó la frase incompleta, pero Itzel entendió. «¿Quiere un té?». Mi abuela siempre decía que el té de cedrón ayuda a espantar las pesadillas. La oferta era simple, pero cargada de un cuidado que él no recibía desde hacía 2 años. Javier dudó por un momento, como si estuviera sopesando las implicaciones de aceptar.
Luego asintió. En la cocina silenciosa, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas, se sentaron uno frente al otro con las tazas humeantes entre las manos. Era íntimo, sin ser romántico, doméstico, sin ser familiar, un momento suspendido entre lo que eran y lo que podrían llegar a ser. Isabela murió gritando, dijo él de repente, las palabras saliendo como si hubieran sido arrancadas de algún lugar profundo. El niño nació bien, pero ella tuvo complicaciones. Me quedé sosteniendo su mano mientras la vida se le escapaba. Prometió que cuidaría de los niños, que no me dejaría. Y entonces, silencio. Itzel no dijo nada, solo extendió la mano sobre la mesa y tocó ligeramente los dedos de él. Era el primer toque deliberado entre ellos, un contacto que hablaba de comprensión y compasión. Ella conocía íntimamente el dolor del rechazo y la soledad, y reconoció en la mirada de Javier el mismo vacío que cargaba en su propia alma. Ella era todo lo que yo no soy, continuó él mirando la taza como si pudiera encontrar respuestas en el fondo del té. Bonita, educada, llena de alegría, transformaba cualquier lugar solo por estar en él. Yo solo soy un ranchero bruto que apenas sabe leer bien. Usted no es bruto, dijo Itzel en voz baja, sorprendiéndose de su propia valentía para contradecirlo. Vi cómo trata a sus hijos, a los empleados, hasta a los animales. Brutalidad es lo que yo conocía en la casa de mi padre. Lo que veo aquí es firmeza con bondad. Javier levantó la vista y la estudió en la penumbra de la cocina. Y tú sabes lo que es la bondad, ¿verdad? Después de todo lo que pasaste, no fue una pregunta, sino una afirmación de quien había observado sus cicatrices físicas y emocionales y reconocido en ellas una fuerza que él mismo no poseía. Cuando terminaron el té y cada uno se retiró a su cuarto, algo fundamental había cambiado entre ellos. No era amor todavía, pero era reconocimiento mutuo. Dos almas heridas que habían encontrado inesperadamente en la compañía del otro, bálsamo para sus dolores solitarios. El verano trajo consigo la feria del pueblo, una celebración que reunía a todas las haciendas en un ambiente de música, danza y comidas típicas. Era tradición que todas las familias participaran, y Javier anunció que llevarían a Itzel con ellos, no como empleada, sino como parte de la familia. Necesitarás un vestido nuevo, dijo una mañana poniendo algunos billetes sobre la mesa de la cocina. Doña Isabel en el pueblo puede hacerte uno bonito. Era la primera vez que alguien se preocupaba por su apariencia por razones que no implicaran críticas o humillaciones. El vestido que doña Isabel confeccionó era de una tela floreada azul, con mangas abullonadas y una falda amplia que realzaba su figura. Cuando Itzel se miró en el espejo de la costurera, casi no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Seguía siendo el mismo rostro, pero había algo diferente en sus ojos, una luz que no existía antes. La noche de la fiesta, Javier la esperó en la galería, vestido con su mejor camisa y pantalón de charro. Cuando ella apareció en la puerta, él contuvo la respiración por un momento. «Estás bonita», dijo. Y por primera vez en la vida de Itzel, la palabra no sonó como una mentira piadosa. La fiesta se celebraba en la plaza del pueblo, iluminado por farolitos de colores colgados entre los árboles. Había mariachis tocando sones animados, mientras las parejas bailaban en el kiosco y los niños corrían entre los puestos de ponche y antojitos. El aire olía a pólvora de los cohetes, a elote asado y al perfume barato de las mujeres arregladas. Itzel se mantuvo cerca de las otras mujeres, ayudando a servir comida y cuidando a los niños más pequeños, pero sentía las miradas, algunas curiosas, otras críticas, muchas sorprendidas por verla allí como invitada y no como empleada. Conocía a esas personas desde niña. Sabía que muchas habían sido testigos de sus humillaciones en la casa de sus padres. Miren, la Itzel de los García ahora es gente fina.
comentó doña Carmen, la esposa del hacendado vecino, con ese tono de falsa inocencia que las mujeres usan para esparcir veneno. ¿Quién diría que le iría tan bien en la vida? Las palabras cortaron hondo, desenterrando todas las inseguridades que Itzel creía haber sepultado. Comenzó a cuestionarse si realmente pertenecía a ese lugar, si no estaba solo ilusionándose sobre su posición en la vida de Javier. Tal vez doña Carmen tenía razón, tal vez era solo una empleada disfrazada de dama. Fue entonces cuando sintió una mano fuerte y callosa posarse en su cintura. Javier había aparecido a su lado como un guardián silencioso, sus ojos oscuros, fijos en doña Carmen con una intensidad que hizo que la mujer retrocediera. «Itzel está conmigo», dijo él, la voz baja pero cargada de autoridad. «Y a quien está conmigo se le trata con respeto». Sin esperar respuesta, la condujo hacia el centro del kiosco donde las parejas bailaban. «No sé bailar», susurró ella con las mejillas ardiendo de vergüenza. «Nunca nadie me enseñó». Era otra confesión de inadecuación, otro recordatorio de todo lo que no sabía hacer. «Yo tampoco bailo muy bien», respondió Javier posicionando una mano en su cintura y sosteniendo la otra con delicadeza. «Pero la música es buena y la compañía es mejor». Comenzaron despacio, torpes, pisándose los pies, pero riendo en voz baja de sus propias torpezas. A medida que la música continuaba, Itzel sintió algo florecer dentro de su pecho. Allí, en esa plaza iluminada por faroles, bailando torpemente en los brazos de un hombre bueno, experimentó por primera vez lo que podía ser la felicidad simple. No era el amor épico de los libros, pero era real y cálido y suyo. Cuando la música terminó, Javier no la soltó de inmediato. Por un momento se quedaron allí en medio del kiosco, mirándose como si vieran algo nuevo. «Gracias», dijo ella en voz baja, y él entendió que no era solo por el baile. «¿Por qué?», preguntó él genuinamente curioso. «Por hacerme sentir que puedo ser normal, que puedo ser feliz». Javier estudió su rostro por un largo momento antes de responder. «Siempre fuiste normal, Itzel. El problema eran las personas que no podían verlo». El otoño llegó pintando el valle de dorado y rojo, y con él vino un descubrimiento que cambiaría para siempre la percepción que Itzel tenía de sí misma. Mientras organizaba las pertenencias de Isabela en el desván de la casa, encontró una caja de madera escondida detrás de baúles antiguos que contenía cartas y documentos que la difunta esposa había guardado. Entre los papeles amarillentos por el tiempo, sus dedos tocaron un sobre con su propio nombre, escrito con una caligrafía desconocida. Con el corazón desbocado, abrió la carta y leyó palabras que parecían haber sido escritas por un fantasma del pasado. «Mi querida nieta, si estás leyendo esto es porque tu abuela logró hacerte llegar esta verdad que tu madre nunca tuvo el coraje de contar». La carta era de su bisabuela paterna, una mujer huichol, que se había casado con un español en los primeros años de la región. Explicaba que Itzel no era hija de Ramón García, sino producto de una aventura que su madre Elena había tenido con un arriero indígena que pasaba por la región. Una verdad que Ramón siempre había sabido, pero que había elegido usar como arma contra ella. «Llevas en la sangre la fuerza de los pueblos que conocían esta tierra antes de que llegaran los blancos», decía la carta. «Tu belleza no se mide por sus estándares, sino por la sabiduría ancestral que fluye en tus venas. Eres hija de esta tierra, niña, y esta tierra nunca rechaza a sus verdaderos hijos». Itzel se sentó en el suelo del desván, la carta temblando entre sus manos, mientras años de odio propio se hacían añicos como el cristal. No era defectuosa, no era un error de la naturaleza, era descendiente de un linaje de mujeres fuertes que habían sobrevivido a siglos de persecución y desprecio. Su piel oscura, sus cabellos rizados, sus rasgos que tanto había despreciado,
Eran marcas de una herencia noble que le habían enseñado a negar. Bajó del desván con la carta guardada junto al corazón y encontró a Javier en el corral marcando terneros para la próxima venta. Él se dio cuenta de inmediato de que algo había cambiado. Había una luz diferente en sus ojos, una postura más erguida, como si hubiera crecido varios centímetros en la última hora. ¿Encontraste algo interesante allá arriba?, preguntó limpiándose las manos en el paño que llevaba en el cinto. Encontré quién soy realmente, respondió Itzel. Y por primera vez, su voz cargaba orgullo en lugar de vergüenza. Le contó sobre la carta, sobre el descubrimiento de sus orígenes, sobre el alivio de entender finalmente por qué nunca había encajado en la familia García. Javier la escuchó en silencio, apoyado en la cerca del corral, sin apartar la vista de su rostro. Cuando ella terminó, él asintió lentamente, como si la revelación solo confirmara algo que él ya sospechaba. Eso explica muchas cosas, dijo. La forma en que entiendes a los animales, cómo lees el clima, cómo sabes historias que parecen venir de muy lejos. Isabela siempre decía que algunas personas nacen con sabiduría antigua. ¿Y usted qué piensa sobre eso? Sobre que yo sea diferente de lo que pensaba. Javier se acercó a ella, sus manos grandes y callosas envolviendo delicadamente el rostro de Itzel. Pienso que eres exactamente quien siempre has sido. La diferencia es que ahora tú también lo sabes. Esa noche durante la cena, Itzel contó la historia de sus orígenes a los niños. En lugar del rechazo que siempre había temido, encontró fascinación y curiosidad. Diego quería saber si ella sabía rastrear animales como los indios de los libros. Carlos preguntó si podía enseñarles danzas tribales y Hugo simplemente declaró que le parecía genial tener una india cuidándolos. ¿Eso quiere decir que nunca te vas a ir?, preguntó Diego con la seriedad que solo los niños pueden imprimir en cuestiones fundamentales. Porque esta tierra es tu tierra también. Itzel miró alrededor de la mesa a los 3 niños que se habían convertido en sus hijos del corazón, al hombre que le había devuelto la dignidad, a la casa que por primera vez en la vida parecía realmente un hogar. Sí, respondió su voz firme y clara. Esta es mi tierra, y nunca me iré. La primavera llegó al valle con una explosión de vida nueva, y con ella vino el momento en que Itzel finalmente entendió que había encontrado no solo un lugar en el mundo, sino el amor verdadero que siempre había juzgado imposible para alguien como ella. Fue durante una tarde dorada de septiembre, mientras enseñaba a Hugo a plantar semillas de girasol en el jardín, que Javier se acercó con una expresión seria en el rostro. «Necesito hablar contigo», dijo él, las manos nerviosas moviendo el sombrero. «Es sobre nosotros, sobre en lo que nos estamos convirtiendo». Itzel sintió el corazón acelerarse, preparándose para otro rechazo, otra despedida. Después de un año en la hacienda, había aprendido a no soñar demasiado alto, a no esperar más de lo que la vida estaba dispuesta a darle. «Si el Señor quiere que me vaya», comenzó, pero él la interrumpió con un movimiento brusco de la cabeza. «No es eso, es lo contrario a eso». Javier respiró hondo, como si estuviera reuniendo el coraje para saltar de un precipicio. «¿Quieres casarte conmigo, Itzel? De verdad, no por conveniencia o necesidad, sino porque te amo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire dorado de la tarde, como pájaros que no sabían dónde posarse. Itzel miró al hombre frente a ella, el hacendado fuerte y silencioso, que le había ofrecido no solo refugio, sino dignidad, respeto y finalmente amor, y sintió que todas las heridas del alma finalmente comenzaban a cicatrizar. «No soy bonita», dijo ella, «porque los viejos miedos mueren despacio. No soy educada como su primera esposa, no sé ser una dama, no sé...» «Eres hermosa», la interrumpió Javier, sus manos envolviendo su rostro como lo había hecho la noche del descubrimiento sobre sus orígenes. «Hermosa de una forma que Isabela nunca lo fue.
porque tu belleza nació del dolor y se fortaleció en la resistencia. Eres fuerte donde ella era frágil, sabia donde ella era ingenua, y los niños te aman como nunca imaginé que podrían amar a alguien que no fuera su madre. Y yo los amo a ellos, respondió Itzel, las palabras saliendo en una confesión susurrada. Y te amo a ti también. Amo todo esto, esta casa, esta tierra, esta vida que construimos juntos. Pero ¿estás seguro? Porque si acepto será para siempre. No sé vivir a medias. Es exactamente por eso que te quiero a ti, dijo Javier, sellando la promesa con un beso que sabía a libertad y a nuevos comienzos. La boda se celebró en la capilla de la hacienda en una mañana soleada de octubre con toda la comunidad presente para ser testigo de la unión improbable que se había convertido en leyenda en la región. Itzel usaba un vestido blanco simple, pero en sus cabellos trenzados había flores del campo que ella misma había recogido. Flores de cempasúchil, siempre vivas doradas, y orquídeas salvajes que crecían en los árboles. Doña Carmen y otras lenguas maliciosas de la región vinieron a la ceremonia más por curiosidad que por cariño, pero a Itzel no le importó. Había aprendido que la opinión de los otros solo tiene el poder que permitimos que tengan, y ese día eligió dar poder solo al amor y a la alegría. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote le preguntó si aceptaba a Javier como esposo, Itzel respondió con una voz clara que resonó en las paredes de la pequeña capilla. Acepto y prometo amarlo como él me enseñó que era posible ser amada completamente, sin reservas y para siempre. Los años que siguieron trajeron más hijos, 2 niñas que nacieron con los ojos oscuros de la madre y el temperamento tranquilo del padre. La hacienda, la esperanza, prosperó bajo la administración conjunta de la pareja que combinaba la experiencia de él con la intuición de ella para leer las señales de la naturaleza. Itzel nunca más volvió a la casa de los García, pero supo que Ramón había muerto algunos años después, amargado y solitario. Elena intentó acercarse cuando los nietos comenzaron a nacer, pero Itzel había aprendido que el perdón no significa olvidar y que algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así para nuestra propia protección. Una tarde de invierno, ya con el cabello teñido de plata y arrugas de sonreír marcando su rostro, Itzel se sentó en la galería para contemplar el atardecer sobre el valle. Javier se unió a ella como lo habían hecho por más de 20 años, trayendo 2 tazas de café. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó él, entrelazando sus dedos con los de ella. Itzel miró la vastedad dorada frente a ella, a los hijos jugando en el patio, al hombre a su lado que le había enseñado que era digna de amor. Ninguno, respondió, su voz cargada de la sabiduría de quien finalmente encontró su lugar en el mundo. Yo era una semilla que necesitaba la tierra correcta para florecer, y tú me diste no solo la tierra, sino también el sol y la lluvia. En ese momento, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de rosa y dorado, Itzel comprendió que su historia no era sobre ser salvada, era sobre salvarse a sí misma, sobre descubrir que la felicidad no es un premio que algunos merecen y otros no, sino una elección valiente que hacemos todos los días cuando decidimos creer que somos dignos de amor.